Estamos en Feas Sucias y Malas, aquí en Radiográfica. Son las 11 de la mañana, 11 minutos. Estamos aquí con Paulo Pereira, con Leonardo Martín, la querida Angie Moreno en los controles. Mi nombre es Úrsula Asta. Y ahora lo que habíamos prometido, le damos la bienvenida, le agradecemos haber venido a Oliver Vargas, que es cofundador de Causachum News, medio de comunicación de Bolivia. Bienvenido, Oli, te voy a empezar a decir ahora. Hoy estamos con los apodos. Muchas gracias, un honor, ¿no? Estar aquí, Radiográfica. Hace un año no hago radio, entonces lindo volver. Ah, mira. Contanos, ¿qué es Causachum News? Bueno, Causachum News es un medio de comunicación en inglés sobre noticias de América Latina que fundamos en lo que es la radio Causachum Coca del Trópico de Cochabamba, la radio de las 6 federaciones del Trópico, la cual Evo Morales es presidente. Yo ya no estoy en la región del Trópico de Cochabamba, trabajo más en La Paz, también con algunos otros medios internacionales, pero sí, ¿no? Es una oportunidad para hablar al mundo sobre qué está pasando en nuestra región. Uh-huh. ¿Y de cuándo se funda? ¿En qué año? En 2020, en lo que es el golpe de Estado. Yo fui ahí como un periodista independiente. Yo antes trabajaba en Telesur. Sí. Fui a Bolivia cuando había el golpe de Estado y la región del Trópico de Cochabamba es la zona de producción de hoja de coca, uh-huh. Donde salió Evo Morales como un líder sindical. Claro. Y en esa región es la base más fuerte del movimiento del socialismo. Entonces, en el golpe de Estado se expulsó la policía, se expulsó los militares. Estuvo muy movilizado. Y fue como una región liberada, digamos, ¿no? Casi libre del régimen. Entonces era un buen lugar para trabajar, porque en las ciudades una represión terrible, amenazas, violencia contra todos que ejercían el periodismo de manera crítica. Uh-huh. Entonces ahí las organizaciones sociales permitieron que personas como yo y otros periodistas internacionales también, había de Argentina, de Estados Unidos, de todo el mundo, ahí han podido ver el núcleo, ¿no? Lo que era la resistencia en ese momento. Claro. Pero vos sos de Bolivia. Sí, yo soy de Bolivia. Me crecí en Inglaterra. Mi madre es italiana, pero crecí en Inglaterra. Mi padre de Bolivia, sí. Entonces, claro, no estabas viviendo en Bolivia en ese momento. Fuiste después del golpe. No, yo estaba en Ecuador en ese momento, en Telesur. Bien. Sí. Bien. Y ahora me contabas, porque con Oliver hemos hablado aquí en Feas Sucias y Malas en otro momento, no me acuerdo si fue durante el golpe o cuando eran las elecciones ya de nuevo en Bolivia. Y en ese sentido también hablábamos el año pasado, porque estuviste acá hace aproximadamente un año cuando Argentina salió campeón, así que estuviste en los festejos de la tercera. Nada más y nada menos. Días históricos. Eso sí. Cualquier día. Y ahora vas a estar en otra fecha histórica que es el balotaje. Histórica, claro. No, sí, lo lindo y lugar para presenciar la historia, ¿no? Momentos claves. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás con un proyecto que tiene que ver con Argentina? Sí, así es. Ya vienen, ¿no? Las elecciones y el tema de fondo, por supuesto, que interesa mucho al mundo y más a los argentinos, el tema de la inflación, del Fondo Monetario Internacional, de cómo, de dónde salen estas dificultades económicas que está viviendo Argentina, lamentablemente. Y sí, estamos haciendo una preparación para un documental con un medio de comunicación de China, uh-huh. que pidió ver las posibilidades de cómo se puede hacer, de qué forma se puede hacer. Entonces, eso estoy aquí y ojalá, si sale aprobado, uh-huh. va a venir un equipo para grabar. Bien. ¿Y cómo la población boliviana acompaña las elecciones en Argentina? ¿Acompaña un poquito? ¿Tiene interés? ¿Cómo es? Sí, hay un interés, por supuesto. Bueno, creo sobre todo un interés a lo que es la política interna de Argentina, doméstica de Argentina. Sale en el golpe de Estado en Bolivia, cuando el gobierno de Argentina da
dar refugio a muchas personas, incluso muchos amigos míos que han sido perseguidos en ese momento. Creo que no más que nadie abrió las puertas para los bolivianos, que muchos teniendo que entrar de manera irregular también en las fronteras terrestres, pero dando ese refugio, ese asilo político. Y de ahí salió un profundo agradecimiento, ¿no?, a lo que es lo argentino, a la cultura argentina, y también un interés en la política argentina. Ahora se ve con algo de preocupación, ¿no?, de el llamado fenómeno Milei. Algunos, creo, en Bolivia y en todos los países de América Latina hay Mileis autoproclamados que se dicen, Claro. yo voy a ser el Milei de este país. Entonces, eso sí ha tenido un efecto. Y también el tema de ¿no?, temas económicos se ve con mucha preocupación. La devaluación de Argentina también ha tenido un efecto en Bolivia, sobre ¿Por qué? todo bueno, en diferentes cosas. Se ha ido incrementando lo que es el contrabando en las fronteras terrestres, debido a que por la devaluación en la Argentina uno puede llevar cosas a Bolivia, venderlos en un precio mucho más elevado. Eso por supuesto tiene un efecto también en Bolivia. Y también, ¿no?, muchos bolivianos viven aquí, son ahora residentes en Argentina. Esas personas, algunos con muchas dificultades, que han venido aquí saliendo de una pobreza en la época neoliberal en Bolivia, y ahora, ¿no?, con una dificultad aquí también ahora, lamentablemente. Yo preguntaba mucho más porque tuvimos un gobierno de Mauricio Macri acá que tuvo una intervención directa, ¿no? Una participación y el golpe que derrumbó, ¿no?, a Evo, y bueno, con el envío de bombas. Entonces me imagino que estaríamos mucho más preocupados con la posibilidad de un gobierno de extrema derecha, ¿no? Claro, un efecto desestabilizador va a ser en la región. Cuando había el golpe de Estado, o sea, en el momento que se dio, era el presidente Macri. Todavía porque recién ha ganado Alberto Fernández la elección. Y la pero ministra de Seguridad era Patricia Burrich, ¿no? Si no me Sí, equivoco. hoy candidata. Pero no asumió todavía Alberto Fernández. Y entonces ese paso no estaba libre. Evo Morales no pudo llegar ahí en el momento del golpe de Estado, tampoco a Perú, tampoco a Brasil, tampoco a Chile, todos rodeados por gobiernos de derecha. Yo creo que el golpe de Estado tal vez no pudiera haber ganado sin que Bolivia hubiera estado en ese momento rodeado por gobiernos no favorables para la democracia boliviana. Oliver, Claro. y te consulto porque así como cuando se dio el golpe en Bolivia en 2019, bueno, vimos la situación muy complicada del país, digo, se recuperó muy rápido, logró restablecer la democracia muy rápidamente Bolivia. ¿Cuál pensás que fue la clave para llegar a poco, qué fueron, un año, 2 Un años? año. Un año después ya estaban votando y hoy están con un presidente constitucional como corresponde. Claro, no, muy impresionante, ¿no? Pero lo que pasó en el golpe de Estado es que se presentó como un gran movimiento de ciudadanos, etcétera. La realidad, los únicos que se movilizó contra Evo Morales eran algunos de los sectores más privilegiados de la ciudad. Inmediatamente vemos todo lo que es la área rural, barrios populares levantándose, y eso nunca se borró. Después viene una fuerte crisis económica debido a que se paraliza todas las obras que hubo en el gobierno de Evo Morales, todas las empresas estatales paradas totalmente. Entonces, no solo para los simpatizantes más, sino toda la población pudo ver cómo se destruyó 14 años de crecimiento económico así dentro de unos meses. Claro. Eso levantó, y también la organización del movimiento del socialismo, que no es un partido político tradicional con militantes, ¿no?, sino que una coalición de organizaciones sociales, movimientos sociales que existen en todos los rincones, en el campo, en la ciudad, en los Andes, en la Amazonía, en el Chaco, en todas las diferentes culturas que tiene Bolivia. Hasta en el pueblito más chiquito hay una persona que levanta la bandera del MAS porque su sindicato, su federación es parte del instrumento político, como decimos allá. Entonces, esa organización territorial ha sido lo más clave, porque el gobierno
gobierno de facto quería cada vez, no quería hacer elecciones. Ponía fechas, no, con la excusa de la pandemia, no podemos ir a votar 2, 3 veces, pero en la tercera vez había paro general en todo el país, con bloqueo de carreteras, en todo, hasta el último rincón, no se movía nada. Entonces, ahí se dieron cuenta que no podemos hacer esto eternamente, no tenemos el poder territorial para seguir aguantando. Y ahí te agrego sobre eso, digamos, el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque primero, bueno, avaló, impulsó el golpe militar, además con matanzas que hemos conocido, pero después se ha disciplinado a las Fuerzas Armadas al proceso democrático. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué rol tiene esas Fuerzas Armadas hoy en el presente? Bueno, empezando diría que el golpe de Estado en Bolivia empezó no con las Fuerzas Armadas, sino con la policía. Hay un motín policial que es el inicio de donde, bueno, el gobierno de Evo Morales ya no tiene control del Estado. Después vienen los militares y el ejército de Bolivia está en ese momento dividido entre partes que ascendieron en el gobierno de Evo Morales, que eran leales al gobierno democrático, otras partes de la vieja sede conservador tradicional, ¿no? Que existe dentro de la estructura militar. Y bueno, asume Luis Arce, presidente, se recupera la democracia, se cambia el alto mando. Estructuralmente, ¿cuántos cambios ha habido? Tal vez no tanto, pero sí los militares saben que se quemaron en ese momento, sobre todo los que han participado. Hoy algunos están en la cárcel, algunos están... Hubo un proceso se fueron a otros países. Hay uno que hoy trabaja en Chile como taxista. Entonces, tienen, por interés personal ahora, saben que tienen que estar al lado de la democracia, pero creo también en una situación extrema eso también podría cambiar. Claro. Siempre hay el con peligro. Oliver, sí. Perdón que te cortaba. Con Oliver Vargas, cofundador de Causa Chum News, editor en ese medio de comunicación. ¿Y cómo está Bolivia hoy? Bueno, interesante, ¿no? Yo, como una persona que da noticias sobre Bolivia al exterior, siempre había un interés una cierta admiración también, los logros del crecimiento económico que ha tenido Bolivia, la unidad política que ha logrado derrotar el golpe de Estado. Ahora muchos me preguntan, muy confundidos, a una coyuntura política muy, muy difícil. Económico, no existe una crisis económica en Bolivia, sí una desaceleración del crecimiento, pero no un crecimiento negativo, tampoco hay una presión inflacionaria, pero en lo político existe, ahora se quebró lo que es el partido de gobierno y el Estado y el Ejecutivo. El instrumento político ya no se identifica como parte del gobierno. Se fracturó ahora formalmente el movimiento al socialismo. En un congreso del MAS hace un mes más o menos se da la expulsión del presidente Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca, y también por parte del gobierno también ataques hacia Evo Morales y la Dirección Nacional del Movimiento Socialismo. Es decir, ya no están en el gobierno. Algo que viene hace un tiempo Sí. debatiéndose públicamente, pero que tiene ahora directamente en este Congreso la expulsión del presidente. Sí, viene desde mucho tiempo, había unas inquietudes por parte de Evo Morales hacia algunos ministros que no eran militantes del movimiento del socialismo, ministros tal vez se puede decir tecnócratas más que políticos, una cierta preocupación, pero siempre eran críticas en el marco de que somos una familia. Y yo estaba en muchas movilizaciones organizado por Evo Morales hasta el año pasado, enero del año de 2022. Evo Morales organiza una gran marcha de cientos de miles de personas en La Paz en apoyo al gobierno de Luis Arce, que en ese momento estaba siendo atacado por sectores de la derecha en Santa Cruz, con movilizaciones violentas. Muy fuertes, sí. Eso era el último momento donde se dio el abrazo, digamos.
en eso había las críticas, pero como parte, somos parte de una cosa. Claro. Ahora ya no son de la misma organización, y más bien ahora Luis Arce busca recuperar la sigla del MAS, busca hacer su propio congreso, desconociendo el congreso organizado por la Dirección Nacional. Entonces, una situación muy, muy complicada, cada uno intentando de meter por la vía jurídica, negar al otro. Entonces, claro. y también hasta en los temas personales, muy, muy difícil, hasta entre amigos, ya no se puede hablar, él es evista, él es luchista. Muchas personas que han sido identificadas con Evo Morales, despedidos de sus funciones si trabajaban en ministerios, en la función pública. Entonces eso agudiza más todas las tensiones. Un ambiente muy feo, la verdad. Claro. Oli, yo estaba buscando los twitters de Evo Morales, que esa semana ha remitido a encontrarse de forma bastante contundente. Nosotros vivimos en la región, si regreso a Brasil 2014, Úrsula, hablábamos tanto de las peleas internas, Lula, Dilma, o sea, siempre hay un poco ese tipo de conflictos. Si venimos acá a Argentina, claro, el gobierno de Alberto, con los cruces con Cristina. Pareciera que aquí escala un poco más. ¿En qué momento se da? Ahí está clarísimo la ruptura a Bolivia, exacto, está clarísimo la ruptura. Yo quiero preguntar, ¿en qué momento se da esa ruptura? ¿Cuál es el eje principal que dice acá no hay más mesa de diálogo? ¿Cuál es el motivador de eso? Yo creo, yo hace unos meses yo estaba trabajando como reportero en la Asamblea Legislativa de Bolivia, en La Paz, y yo recuerdo un momento donde pasa de tensión a una guerra total, en que hay una maniobra por parte de legisladores que apoyan a Luis Arce para sacar de la presidencia de diputados una persona ligada a Evo Morales. Sacan también al jefe de bancada, que es una persona de la región del Trópico de Cochabamba, ligado a Evo Morales. Es decir, cambian todos esos puestos de poder. Y Evo Morales lo ve como un golpe a su gente, a sus aliados. Ahí hasta el odio personal empieza a salir. Muy difícil, hasta en un momento yo vi peleas entre diputados, peleas físicas a puños, claro, entre diputados, senadores, y de ahí se desata todo. De ahí hay lo que se dice en Bolivia, una masacre blanca contra evistas que trabajan en la función pública, muchas personas despedidas de Claro, está todo muy roto también por abajo, por lo que describís. Vos decís persecución, ¿no? Está Álvaro García Linera aquí en la Argentina, ha hablado mucho esto, quien fuera vicepresidente en el gobierno de Evo Morales. ¿Vos lo viste esta semana? Claro, yo estuve esta semana, en Buenos Aires hay una concentración de gente de relaciones internacionales de toda la región, un poco con el foco en las elecciones, y nos juntamos a cenar con algunos de estas personas de Brasil, y Álvaro García Linera era uno de los invitados, y por supuesto que también era el tema de la mesa, ¿no? Entonces, mi pregunta a Álvaro en ese momento era si había algún espacio de diálogo, y él me contestaba que capaz Lula podría ser esa persona, una vez que tiene una relación muy cercana a Evo Morales, pero también una relación con Luis Arce que lo respeta muchísimo, ¿no? ¿Vos creés que Lula puede ser este actor de esta mesa de diálogo? ¿Hay espacio para esa mesa de diálogo? Y si sabes si ya hay gente enviada a Brasil o al equipo de Lula para hablar de este tema. Sí, sería una propuesta muy interesante. El mismo Álvaro García Linera tiene un discurso muy interesante y importante que pocos quieren escuchar. Él dijo muy claramente en Bolivia que cada uno, Evo Morales, Luis Arce, se acusan de derechoso, te has derechizado, esto, otro. Dice, no existe un conflicto político, aquí existe una pugna de poderes. Sí. Entonces, si no hay un conflicto ideológico, entonces se puede sentar a negociar, se puede empezar a encontrarse nuevamente. Y
ha sido insultado por personas de ambos lados, pero su propuesta es muy interesante. Lula es una persona, por supuesto, con mucho Sí, creo peso que en Lula Bolivia. o pensar en alguien que tenga Bueno, te algún rol cuento similar. algo que era secreto, ahora es público debido a un ministro de Bolivia anunciándolo hace unas semanas, que A ver. se intentó hacer esto en Cuba. En Cuba, En sí. un encuentro organizado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, privado, con Evo Morales, Luis Arce, y no les fue bien. Más todo, dice que ese fue en el momento donde se quebró Terminado. todo. Sí. Una cortita. ¿Pensás que esto de cara a las próximas elecciones presidenciales puede traducirse en dos espacios políticos diferentes que compitan entre sí en las elecciones, entre ellos y con las otras opciones electorales? Podría ser, por el momento, ambos quieren la sigla del MAS, porque el MAS es el partido más grande de Bolivia, en la historia de Bolivia más importante, el que ha gobernado con muchos resultados, de manera continua y estable. Entonces, ambos quieren agarrar la sigla del MAS. Luis Arce no quiere irse con otro partido, quiere la sigla del MAS y que se expulse a los otros. ¿Cuándo son las elecciones? Aquí a 2 años. 2 años. Bien. Para Y, arreglar las Bolivia es un país muy sobrepolitizado. bien. Y, Campaña permanente. Y en ese sentido, y ya la última, agradeciéndote que hayas venido, ¿cómo ves, más allá de los análisis de quién puede ser, de lo que no sucedió, cómo ves las perspectivas vos, qué análisis tenés sobre esos 2 años, sobre ese devenir, sobre el debate que se está dando por abajo para resolver esto que claramente describís como, digamos, una crisis, una situación política, no económica, no sobre la vida común en Bolivia en otros planos, sino este problema político que además de sostenerse pasa a ser un problema político de la región, ¿no? Claro, por supuesto, si desaparece el movimiento del socialismo sería una gran pérdida para toda la región. Ha sido un ejemplo que yo creo, en mi opinión, de organización orgánica, sindical, popular, muy admirable. Y ahora parece está empezando a autodestruirse. Pero 2 años en la política es una eternidad. Como dicen, una semana es como un año. Entonces, 2 años, todo puede pasar, todo se puede negociar. Sí lo veo muy difícil ahora por la rabia personal que hay entre las personas que tienen que hacerlo, pero en 2 años todo es posible, sobre todo en nuestro continente. Bien. Oliver Vargas, que es editor en Causa Chum News, es cofundador de ese medio de comunicación en Bolivia y que está aquí. ¿Hasta cuándo te quedás? Bueno, en Buenos Aires hasta hoy día no más. Ya no estás para un las poco más tarde elecciones. tengo un vuelo a Jujuy. Bueno, estás en Vamos a ver unas cosas en Jujuy y después regreso a Bolivia para esperar los del equipo. Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Muchísimas gracias.